El secreto número 1 dice así: la cotización de las acciones en la bolsa de valores, obviamente, no tiene nada que ver con los activos ni con el valor real de las empresas. Esto es realmente interesante, importantísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas está convencida de que el precio que una acción tiene en la bolsa de valores está directamente relacionado con el valor real de la empresa. Es decir, que si la acción sube de precio es porque la empresa adquirió más activos o está ganando más dinero. Pero si la acción cae en precio, indicaría que la empresa está perdiendo dinero, perdió un juicio, algo pasó y entonces fue afectada en sus ingresos o en sus activos. Esto es absolutamente falso. La cotización de las acciones no tiene nada que ver con los activos ni con el valor real de las empresas. ¿Cómo pueden ustedes comprobar que esto que yo les estoy diciendo es cierto? De una forma muy, pero muy sencilla. Vamos a ir a ver gráficos de acciones. En este momento estoy en Microsoft. Vamos a irnos a ver Microsoft en un periodo con barras mensuales. Así estoy viendo desde 2001. Y fíjense que Microsoft en 2001 me está marcando, a ver si puedo dibujarlo para que ustedes me lo vean. ¿Sí? Me está marcando una gran caída acá, de 2001 a 2002, si ustedes la pueden ver. Y asimismo me está marcando una gran caída de 2007 a 2008. ¿Mm? Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿será que Microsoft en $35 y acá estaba en 20? ¿Sí? ¿Será que Microsoft perdió el 30% de sus activos de 2001 a 2002? Acá tenemos 37,50 más o menos y acá tenemos 14,77, 15. ¿Será que perdió el 60% de sus activos Microsoft de 2007 a 2008? Sigamos viendo algunos ejemplos, especialmente de grandes empresas que todos conocemos. ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal Coca-Cola? Fíjense que curioso, 2002, 2000, y digo curiosamente, irónicamente, porque hay una razón para ello, vamos a encontrar la misma caída de 2001 a 2002 y de 2007 a 2008, donde 2001 fue de $29 a 18. ¿Sí? ¿Será que, una vez más, 30-40% de activos perdió Coca-Cola de 2001 a 2002? O aquí en 2007-2008, de 33 a 18,50 aproximadamente. ¿Cuánto es eso? Casi el 50%. ¿Será? ¿Qué pasó ahí? Perdió el 50% de los edificios, de la infraestructura, el 50% de las patentes, el 50% del valor de la marca. Coca-Cola dejó de venderse, cayó el 50% de las ventas de 2007 a 2008. Todos ustedes saben que todo esto que estoy diciendo es absolutamente imposible con estas compañías. Y también nos llama la atención de que esas caídas se dieron exactamente en el mismo lugar, lo cual no sería lógico porque estamos comparando una compañía de alimentos con una compañía de software, ¿verdad? Y podemos seguir viendo ejemplos de grandes compañías y vamos a encontrar exactamente el mismo escenario. Vamos a encontrar exactamente las mismas caídas.
¿sí? Algunas más pronunciadas, otras menos, siempre iguales. ¿Mm? Aquí en 2001-2002 no hay una caída en 3M, pero se mantiene la cotización prácticamente al mismo nivel. 2007-2008, una gran caída también. ¿Mm? Y esto lo podemos ver prácticamente en todas las acciones porque es algo que se presentó en el mercado. ¿Mm? Si vemos el mercado, este es el NICE, vamos a ver una caída, dos, y una gran caída 2007 a 2008, que las acciones de todas las compañías obviamente siguieron. ¿Mm? En práctica tarde o temprano siguen el movimiento del mercado. Esto tiene algo que ver con que las empresas representadas por esas acciones hayan perdido en algunos casos 50, en algunos casos 80% de sus activos, no para nada, pero sus acciones en el mercado definitivamente perdieron de entre un 30, 40 a un 80% en algunos casos de su valor. Entonces, esta es la demostración más clara de que la cotización de las acciones no tiene absolutamente nada que ver con los activos ni con el valor real de las empresas. Vamos al secreto número 2. El secreto número 2 nos dice que los mercados tienen un movimiento cíclico y sus fluctuaciones tienen muy poco que ver con factores de naturaleza económica. ¿Qué quiero decir con que los mercados tienen un movimiento cíclico? A la hora de movimiento cíclico, lo podemos ver aquí, bajadas. Vamos a ver que también hay subidas y bajadas todo el tiempo. Cualquier cosa que veamos, sea un mercado o sea una acción, vamos a encontrar siempre subidas y bajadas punteras del mundo. También tenemos subidas que evidentemente el mercado tiene un movimiento cíclico. Hay tiempos en los cuales va al alza y hay tiempos en los cuales va a la baja. Como habíamos dicho, sin importar la industria y sin importar la compañía de la cual se trate. Pero esto es cíclico. El mercado siempre a la baja y el mercado ir para siempre al alza. El alza tiene un límite y se vuelve en baja, la baja tiene un límite y se vuelve en alza. Es decir, eso es el movimiento cíclico del mercado. Y la segunda cosa que estamos diciendo aquí es que estas fluctuaciones y este movimiento cíclico en realidad no tienen prácticamente nada que ver con factores de naturaleza económica. Muchas personas escuchan noticias financieras y piensan que esas noticias financieras son las que están realmente afectando al mercado y que si hay malos factores económicos, entonces el mercado va a caer y si hay buenos factores económicos, el mercado va a subir. Esto en cierta medida tiene su influencia en el largo plazo, pero cuando estamos hablando, en realidad este movimiento cíclico tiene muy poco o nada que ver con factores económicos. Vamos al secreto número 3. El secreto número 3 nos dice que lo que realmente los mercados, especialmente en el corto plazo, son factores de naturaleza psicológica. Recién dijimos que nada tienen que ver con factores de naturaleza financiera y ahora estamos diciendo que en realidad los factores que mueven el mercado en el corto plazo son factores de naturaleza psicológica. Esto por allí es un poco complejo de explicarlo en el breve tiempo que tenemos para tratar este punto, pero básicamente lo que mueve a los mercados es, por un lado,
la ambición de los traders, de los inversores que participan día a día en los mercados, y por otro lado el miedo de las personas que participan día a día en el mercado. Tenemos un alza, ¿por qué? Porque las personas ven que el mercado o que esta acción en particular está subiendo de precio y quieren meterse en la acción porque quieren ganar más dinero, ¿sí? Y cuanto más sube y pareciera no haber un límite para esa alza, más personas se suman. Y obviamente como el mercado está movido por una ley que se llama la ley de la oferta y de la demanda, que nos enseña que cuando hay mucha oferta y poca demanda, el precio cae. Y por el contrario, cuando hay mucha demanda de un producto, pero poca oferta, es escaso el producto, el precio sube. Eso se aplica al mercado, porque muchas personas, miles, millones de personas salen al mercado buscando comprar la acción de Google y hay un número limitado de acciones de Google. ¿Qué pasa? El mercado se acomoda a esta situación aumentando el precio de la acción de Google, de la acción que sea. Y así es como las acciones suben, presionadas por la demanda, por millones de personas que quieren sumarse a ese movimiento de alza porque piensan que van a ganar mucho dinero. Pero esto tiene que tener un límite porque dijimos anteriormente que los mercados son cíclicos y que un alza no puede mantenerse eternamente. Entonces, muchas personas se suman, se suman, se suman. Esto sigue subiendo, 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 hasta que en algún punto esta tendencia se revierte y empieza a caer, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta parte. Vamos a tratar de... Cuando todos esos inversores que se metieron y pusieron su capital esperando ganar dinero, empiezan a ver que la acción de pronto se detuvo, y no solo se detuvo, sino que dejó de subir y empezó a bajar, como en este caso, abruptamente, y ustedes van a ver que se da muchas veces que la subida es lenta y la bajada es abrupta. Cuando esto pasa, fíjense acá, fue subiendo, 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 bajó de golpe. ¿Qué es lo que pasa? Que los traders, la mayoría de las personas que participan en el mercado, se asustan ante la posibilidad de perder su dinero. Y entonces empiezan a salir, empiezan a vender. ¿Y qué pasa cuando, decíamos recién, ley de oferta y demanda? Cuando hay mucha oferta, todo el mundo quiere vender algo, pero muy pocas personas la quieren comprar. Porque en este caso todo el mundo se quiere salir, muy pocos quieren entrar, porque todos están viendo que esto está bajando. Lo que pasa es que el precio cae abruptamente. Entonces, ese comportamiento de millones de personas que al mismo tiempo quieren salirse del mercado produce que el precio más, y por eso ¿qué es lo que está dominando ahí? El miedo. Entonces, la ambición es subir los precios. El miedo hace bajar los precios. No es los activos de las compañías, no es que tantas ventas produzcan en un periodo mensual o trimestral, sino factores netamente psicológicos. Nada tienen que ver con las compañías en sí, que tienen que ver con las personas que entran al mercado para invertir su dinero. Cuando ellos están esperanzados en que el futuro es prometedor y esto va a seguir subiendo, pareciera que para siempre, todo el mundo se quiere meter y hace que los precios suban. Pero cuando se empieza a ver una reversión, todo el mundo quiere salir porque tiene miedo de perder su dinero. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es de las dos emociones, la ambición y el miedo, cuál es la más poderosa? ¿Cuál será la emoción más poderosa, la que más nos domina? Imagínense ustedes en su caso particular, en algún momento en donde ven un futuro prometedor y se dejan llevar por la ambición. Eso es una cosa. Ahora imagínense en un momento donde ustedes sienten miedo por lo que sea o a lo que sea. ¿Cuál es la emoción más poderosa? ¿Cuál es la que nos domina más? ¿Cuál es la más difícil de controlar? El miedo, exactamente. El miedo. Y eso se refleja en lo que ustedes van a ver, que las subidas normalmente son más lentas y menos abruptas que las bajadas. Porque la ambición es menos poderosa, es menos dominadora de las personas que el miedo. Cuando el miedo se produce es una estampida y todo el mundo quiere salir. Y
cuanto más quieren salir, más cae el precio y es como un círculo vicioso. La gente se asusta más y más personas quieren salir y el precio cae más abruptamente. Es por eso que van a la baja, se mueven normalmente mucho más rápido que cuando van al alza. Fíjense, tomando más perspectiva, todo lo que lleva a subir y cómo las bajadas son generalmente mucho más abruptas, no solo en las acciones, sino en el mercado en general. Fíjense toda esta subida, cuánto llevó, 1, 2, 3, 4, 5 años para subir, un año para bajar todo lo que había subido en 5 años. ¿Sí? Mucho más abruptas normalmente las caídas. ¿Por qué? Porque se produce ese círculo vicioso y en pánico y quiere salir, y eso es lo que produce la caída de precios. Nada que ver con los activos de las compañías, nada que ver con las compañías en realidad, todo que ver con las personas que participan en el mercado. Entonces, ese es el secreto número 3, los factores de naturaleza psicológica que son los que realmente mueven al mercado. Vamos al secreto número 4. El secreto número 4 nos dice que es posible operar exitosamente en los mercados sin necesidad de saber ni de tener en cuenta ninguna clase de información de naturaleza económica. Esto tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Si hemos visto que los movimientos de los mercados no tienen absolutamente ninguna relación con los activos de las empresas, que el hecho de que una acción suba de precio no significa que la empresa le está yendo mejor y el hecho de que la acción baje de precio no tiene nada que ver con que la empresa le esté yendo mal. La empresa le puede estar teniendo el mejor año en ventas de la historia, el mercado está cayendo y por ende la acción de la empresa está cayendo. Totalmente irrelacionado. Hemos visto que no son factores de naturaleza económica los que mueven los mercados, sino factores de naturaleza psicológica y que tienen que ver todo con el inversor, nada con las empresas. Entonces, como consecuencia, corolario, podemos decir lo que estamos diciendo en este secreto número 4, que en realidad nosotros podemos operar exitosamente en los mercados sin tener que escuchar ni tener en cuenta ninguna clase de información de naturaleza económica. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Siendo que esos factores de naturaleza económica tienen tan poca o ninguna incidencia en el movimiento de los mercados, ¿sí? Esto es algo que muchas personas no saben y piensan que necesitan ser expertos en análisis financiero, en análisis fundamental, que tienen que estar todo el tiempo escuchando los noticieros financieros, las recomendaciones de los, entre comillas, expertos en inversiones en la bolsa de valores para saber qué hacer. Y esto es total y absolutamente falso. Nosotros podemos operar exitosamente en los mercados sin tener que escuchar nunca ninguna noticia o información de carácter financiero. Creo que esto queda claro porque viene o es un corolario de lo que hemos venido hablando. Vamos al secreto número 5. El secreto número 5 nos dice que usando una combinación inteligente de herramientas de análisis técnico, el análisis técnico es el análisis que nos permite analizar las gráficas, como las que estábamos viendo hace apenas unos minutos. Usando una combinación inteligente técnico, es posible prever con un alto grado de certeza la dirección de movimientos del mercado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque unas personas invertir en el mercado de valores es como ir y jugar a la ruleta, como ir al casino. Y hay una grandísima diferencia. Y la grandísima diferencia es que cuando nosotros apostamos cualquier cosa, estamos básicamente con un 50 y 50 de probabilidades. ¿Sí? 50% de probabilidades de acertar, 50% de probabilidades de no acertar. Eso es lo que se llama azar. Y cualquier cosa puede pasar. Pero cuando nosotros nos acercamos a la bolsa de valores con ciertas herramientas específicas de lo que se llama el análisis técnico, son herramientas estadísticas que nos permiten prever, obviamente no con una certeza absoluta ni nada parecido, pero con un cierto grado de certeza la próxima dirección y los próximos movimientos que va a hacer el mercado o que van a hacer las acciones. Esto nos saca del ámbito del azar. Ya no estamos hablando de azar,
Ya estamos hablando de un negocio de probabilidades. Y para aquellos que me digan, bueno, pero sigue siendo una probabilidad, no tenemos certeza absoluta, yo les diría, no, no tenemos certeza absoluta, pero en cualquier negocio en el que ustedes estén, ¿tienen absoluta alguna vez? ¿Qué me dicen? Este tipo de inversiones con otras inversiones. Digamos que yo soy un inversor inmobiliario. ¿M? Y digamos que compro una tierra para desarrollar ese que en el futuro va a crecer. Una parte de la ciudad que va a crecer. ¿M? Pongo el dinero y hago todo el negocio. Obviamente el resultado no lo voy a tener ahora, lo voy a tener de acá a 5 años, 6 años, 10 años, por todo el tiempo que lleva este negocio en desarrollarse. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿tengo certeza absoluta de que voy a recuperar mi dinero? Y el que diga que sí, yo les puedo decir que no existe un negocio en la tierra donde no hay, no hay. ¿Qué tal que mañana hubo algún tipo de desarrollo imprevisible? Se construyó una ruta que pasa detrás del barrio privado y nadie quiere comprar por los ruidos molestos todo el tiempo. ¿Qué tal que de pronto se convirtió en una zona sumamente insegura? Entonces las personas no quieren ir ahí y la propiedad perdió el 50% de su valor. Hay un montón de cosas que pueden suceder, especialmente cuando estamos hablando de un tiempo prolongado para ver los resultados. Y así mismo pasa en los negocios. Cualquier negocio que yo emprendo, sea lo que sea, desde lo más simple, de ponerme un kiosco para vender algo, ponerme una tienda, algo más complejo, realmente no existen garantías. Y esta es una de las grandes diferencias entre y ser un emprendedor o ser un inversor. Cuando yo soy un empleado, me pagan muy poco porque yo acepté ganar poco a cambio de tener algo que llamamos, entre comillas, seguridad, lo cual en el fondo no es tan seguro, porque podemos perder nuestro empleo en cualquier momento, la empresa para la que trabajamos puede quebrar, pero como sea, nosotros queremos tener la seguridad de cobrar cada mes, no riesgo. Como decíamos en una conferencia anterior, yo acepto ganar poco a cambio de tener la seguridad de que cada mes voy a tener un monto determinado. El empleador acepta tomar todo el riesgo porque para el empleador, para el empresario, no todos los meses van a ser buenos, algunos van a ser buenos, otros van a ser malos, algunos van a estar en verde y otros van a estar en rojo, pero él dice, está bien, yo tomo todos los riesgos, acepto eso, le pago al empleado lo mínimo que le puedo pagar y cuando el negocio vaya muy bien, yo obtengo prácticamente todo el beneficio. ¿Mm? Esa es la psicología del empleado. ¿Sí? Cambia su tiempo por dinero. Por eso decía por allí Robert Kiyosaki que no hay nada más barato que un empleado. ¿Mm? Pero cuando irnos en empresarios, en emprendedores o en este caso en inversores, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Sabemos que cuando somos emprendedores, cuando somos inversores, no existe ningún negocio 100% seguro. Entonces, saquémonos de la cabeza el 100% de seguridad porque no existe. Lo que sí tenemos que buscar es cómo reducir el riesgo. Y estamos hablando aquí de que existen herramientas, de que existen de hecho una combinación inteligente de herramientas de análisis técnico que me permiten a mí prever, no con absoluta certeza, porque eso no existe, pero con un alto grado de certeza o de probabilidades de que se cumpla, cuál va a ser la dirección o los próximos movimientos que el mercado va a tomar. Esto es real, esto existe, es un conjunto de herramientas que me permite analizar las gráficas de una forma tal que voy a poder prever con un alto grado de certeza qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque estas herramientas están basadas en la historia previa y son herramientas de carácter estadístico. Vamos al secreto número 6. Nos dice que cualquier persona
Acá no estamos diciendo que tiene que tener ciertos estudios, que tiene que tener cierta experiencia previa, no, no. Cualquier persona, sea el que sea, hombre o mujer, con estudios, sin estudios, títulos universitarios, sin títulos universitarios, que no haya sentido hablar nunca de la bolsa, cualquier persona en absoluto aprender a dominar esta técnica de análisis, no en años, como la mayoría piensa, sino en pocos meses, con el entrenamiento adecuado. Y recuerden, aquí no estamos hablando de convertirnos en expertos en análisis financiero, porque el análisis financiero no tiene nada que ver con los movimientos del mercado. Estamos hablando en aprender a dominar una técnica de análisis que nos permite usar una sabia, una correcta combinación de herramientas de análisis técnico para poder prever qué va a ser una acción en el futuro. Básicamente esa sería la síntesis. Y esto cualquier persona lo puede aprender en solo unos pocos meses de entrenamiento, por supuesto, dado que tenga el entrenamiento adecuado. Vamos al secreto número 7. Cualquier nueva diferencia, cualquier persona, no importa en la parte del mundo que viva, no estamos diciendo que tiene que vivir en Estados Unidos, cualquier persona, donde sea que se encuentre, siempre que tenga una conexión a Internet, puede operar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos desde su casa, vía Internet, y a la vez puede usar las herramientas de análisis más avanzadas que existen en la actualidad. ¿Por qué decimos la Bolsa de Valores de Estados Unidos? Porque la Bolsa de Valores de Estados Unidos es la bolsa más desarrollada del mundo y es la más controlada, es la más segura. Yo no veo ninguna necesidad de operar en bolsas de valores de otras partes del mundo que tienen la cuarta, la quinta, la décima parte del volumen de la bolsa de Estados Unidos y a la vez son menos controladas y nos brindan menos seguridades porque el mercado no está tan desarrollado, ¿sí? Entonces, lo mejor y lo que yo les recomiendo siempre a las personas que quieren acercarse a las inversiones en la bolsa de valores, inviertan en la bolsa de valores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la más desarrollada, es la más segura, es la que más volumen tiene y es aquella para la cual se han desarrollado, obviamente, las herramientas de análisis más avanzadas. Entonces, ¿por qué voy a trabajar con otra bolsa que no me brinda estas seguridades y que no me brinda este tipo de herramientas? Entonces, antes quizá pensábamos que para poder invertir en la bolsa de valores había que vivir en Estados Unidos. Ahora les estoy diciendo que eso es totalmente falso. Que yo puedo abrirme una cuenta de corretaje en Estados Unidos, no importa si vivo en Argentina, si vivo en China, en Japón, en Israel, en Panamá, donde sea, yo puedo abrirme una cuenta de inversión en Estados Unidos e invertir directamente, sin intermediarios, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, desde la comodidad de mi casa vía Internet. Y a la vez voy a poder sacar provecho de que existen una gran variedad de herramientas de análisis sumamente avanzadas que solo están disponibles para analizar las acciones y los títulos de inversión que se cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Entonces, el secreto es cualquier persona, sea quien sea, puede operar a través de Internet en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Vamos al secreto número 8. El secreto número 8 nos dice que existen diferentes plazos de inversión. Y esto es importante. De hecho, años atrás yo dicté una conferencia solo sobre este punto, los distintos plazos de inversión, porque la mayoría de las personas están totalmente confundidas y piensan que la bolsa de valores es una sola cosa, que existe un solo título, que existe un solo plazo de inversión, que existe una sola manera de invertir en la bolsa de valores, y eso es totalmente falso. Existen una multiplicidad de formas. Y en este punto específicamente nos estamos refiriendo a los distintos plazos de inversión. ¿Cuáles serían los distintos plazos de inversión? Podríamos dividirlo de diferentes maneras, pero hablemos básicamente de 4. Tenemos el largo plazo, que es lo que la mayoría de las personas entiende por invertir en la bolsa de valores. Dice, yo voy a comprar una acción de Google, voy a comprar una acción de Microsoft, una acción de Coca-Cola, con mis ahorros, y la voy a guardar para siempre. ¿Sí? No está la idea de la compro y la vendo mañana o el mes que viene o el año que viene. No, la compro y la guardo para siempre, porque estoy invirtiendo en una compañía que yo sé que es muy buena y que a largo plazo va a crecer y que yo voy a recibir una pequeña partecita de las ganancias de esa empresa. ¿Sí? Eso sería inversión a largo plazo. ¿Por qué inversión a largo plazo? Porque para hacer este tipo de inversión y que realmente valga, por un lado tengo que tener
un capital bastante abultado de inversión, y por otro lado tengo que esperar para obtener un resultado años. Normalmente estamos hablando de 10 años en adelante, 10, 20, 40 años para realmente ver un resultado tangible de mi inversión. Quiero decirles que la mayoría de las personas que se han hecho millonarias con la bolsa de valores lo han hecho en este plazo de inversión, en el largo plazo. Ellos pusieron su dinero en empresas que recién estaban empezando y que luego en 20, 30, 40 años les fue muy bien, y eso es lo que los convirtió en millonarios. Los grandes inversores de la bolsa de valores que muchos conocen, como Warren Buffett, por ejemplo, que es el inversor más conocido del mundo, él invierte a largo plazo. ¿Qué necesitamos para largo plazo? Ahí sí necesitamos estudios financieros de las compañías, y ahí sí necesitamos tener una gran espalda financiera, porque generalmente para que esto tenga un resultado tangible tenemos que invertir un gran volumen de dinero, ¿sí? Y tenemos que tener una gran espalda financiera también, porque ese gran volumen de dinero lo tenemos que dejar sin tocarlo durante un periodo de 10, 20 años o incluso más. Esa es la inversión a largo plazo. ¿Es la única forma de invertir en la bolsa de valores? No. ¿Es el único plazo de inversión? No, no es el único plazo de inversión. Otro plazo de inversión sería el corto plazo. Podemos hablar incluso de mediano plazo, cuando es una inversión por la cual tenemos que esperar 5 años, 6 años, menos de 10 años, que sería prácticamente el mínimo para el largo plazo. Pero también tenemos el corto plazo, que es más o menos, más que todo lo que estamos hablando aquí, de la inversión en corto plazo. ¿Qué sería corto plazo? Cuando yo invierto mi dinero en un título de inversión y espero obtener una ganancia no dentro de 5 años, de 10 años o de 20 años, sino que espero obtener una ganancia en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses como máximo. Es decir, que mi capital de inversión va a estar inmovilizado no más de 6 meses. La mayoría de las veces estamos hablando de 2 o 3 meses máximo. Esto sería inversión a corto plazo. Obviamente, la inversión a corto plazo tiene muchas ventajas. La principal ventaja es que podemos guiarnos 100% por análisis técnico, no necesitamos realmente hacer un estudio, un análisis financiero de las compañías, porque en el corto plazo, como hemos visto anteriormente, los movimientos del mercado no tienen nada que ver con los factores económicos. Y otra gran ventaja es que yo puedo empezar con poco dinero. Yo puedo invertir poco dinero y obtener un rendimiento en no 5 años o 10 años, sino ahí nomás, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses como máximo. Esto permite que personas como cada uno de nosotros, que no tenemos posiblemente una gran espalda financiera, podamos entrar al mercado, podamos tener parte de la acción, digamos así, y podamos obtener un beneficio, un rendimiento en pocos meses. Porque la mayoría de las personas no tenemos una espalda financiera para esperar 10 años. ¿Sí? Y la mayoría de las personas no tenemos quizá un gran capital de inversión como se necesitaría para el largo plazo. Estamos hablando de $100,000 para arriba. ¿Sí? Esa es la inversión en corto plazo. ¿Existe otro plazo de inversión? Sí, existe lo que se llama el day trading, es decir, el trading intradía. ¿Qué sería eso? Es lo que nosotros vemos en las películas, donde vemos traders que están con el mercado en vivo, con 5, 8, 10 pantallas a su alrededor, viendo la bolsa moverse en vivo y tomando decisiones en segundos. ¿Sí? Ese plazo de inversión es un plazo donde nosotros esperamos un retorno sobre nuestro capital de inversión, en un plazo que va desde quizá 2, 3 minutos hasta media hora, 1 hora como máximo. ¿Sí? Dentro de este plazo de inversión también existen diferentes inversores, algunos que toman operaciones a muy corto plazo, en minutos solamente, y otros que toman operaciones más largas que van desde media hora a quizá un par de horas, pero siempre dentro del día, dentro de un día de operación. Este es el plazo de inversión más exigente porque requiere un cierto perfil de parte del trader. Tiene que ser una persona que tenga un férreo control de sus emociones, que sea prácticamente totalmente frío,
porque está operando con el mercado en vivo y tiene que tomar decisiones en décimas de segundo y no dejarse dominar por sus emociones. Es uno de los plazos más exigentes y es un plazo que mayormente no podemos recomendar a la mayoría de los inversores, ¿sí? Si tuviéramos que recomendar uno de estos 4 plazos de inversión que hemos nombrado, repito, intradía, corto plazo, mediano plazo y largo plazo, para la mayoría de las personas, teniendo en cuenta el capital de inversión y teniendo en cuenta también la exigencia emocional, recomendaríamos el corto plazo. Entonces, secreto número 8, no hay un solo plazo de inversión en la bolsa de valores, existen diferentes plazos de inversión. Secreto número 9, existen diferentes instrumentos de inversión. ¿Qué son instrumentos de inversión? También los conocemos como productos financieros. El mercado de valores es un mercado y como todo mercado es un lugar donde se reúnen compradores y vendedores para intercambiar productos. En este caso son productos de naturaleza financiera o también llamados instrumentos de inversión. ¿Cuáles son esos instrumentos de inversión? Ustedes conocen algunos: acciones, bonos, opciones sobre acciones, futuros, forex y muchos otros, ¿sí? Secreto número 9, entonces, hay diferentes instrumentos de inversión. No es que sí o sí, para entrar en el mercado de valores, tengo que comprar una acción. De hecho, comprar acciones es algo que va mucho con una inversión a largo plazo. Es la mejor manera de invertir a largo plazo, pero no es la mejor manera de invertir a corto plazo, porque existen otros instrumentos de inversión que me permiten obtener un mayor retorno de la inversión en el corto plazo. Es decir, secreto número 9, no hay un solo instrumento, existen diferentes instrumentos de inversión en la bolsa de valores. Secreto número 10, existen también diferentes niveles de apalancamiento. El apalancamiento es un concepto fantástico cuando hablamos de negocios y también de inversiones. Un tiempo atrás yo di una conferencia completa de 2 horas acerca del apalancamiento para los negocios, pero en este caso vamos a aplicar el concepto para las inversiones en la bolsa de valores. Sucede que cada instrumento de inversión tiene asociado un nivel de apalancamiento. ¿Qué es esto de nivel de apalancamiento? Significa que si yo entro en el mercado de valores con $1000, ¿con cuánto realmente estoy entrando en el mercado? Eso va a depender del apalancamiento del instrumento. Por ejemplo, si yo compro acciones y compro $1000 de acciones, estoy entrando al mercado con $1000 de acciones. $1000 efectivos de inversión. Pero, por ejemplo, si yo compro opciones, las opciones sobre acciones tienen un apalancamiento que normalmente va entre el 8 a 10 veces respecto a las acciones, yo entro con $1000 en opciones y es como si estuviera entrando con $8000 a $10000 en acciones, ¿sí? Es decir, tengo un apalancamiento de 8, 10 veces. Y es por eso que en el corto plazo es un mucho mejor instrumento para invertir, porque con 10 veces menos capital puedo obtener la misma ganancia que si hubiera comprado acciones por 10 veces el monto. ¿Entienden? Estamos hablando de 10 veces el apalancamiento. ¿Es el mayor apalancamiento que hay en la bolsa de valores? No, por ejemplo, en los futuros tenemos a veces apalancamientos de 50, 60, etcétera. ¿Sí? Es decir, yo entro con $1000 y es como entrar con 50, 60, $75,000 en el mercado. ¿Sí? Efectivamente. Y en otros instrumentos como Forex tengo hasta un apalancamiento de 400, es decir, que por cada dólar que yo pongo en el mercado es como que hubiera puesto $400. Ahora, el apalancamiento es buenísimo y siempre tengo que ir con el título que tiene más apalancamiento. No, para nada, ¿verdad? Porque recordemos que el apalancamiento funciona para los dos lados. Es decir, cuando gano con apalancamiento, pero cuando pierdo con apalancamiento también. Es decir, que no necesariamente tengo que decir, bueno, si el Forex me da un 400 de apalancamiento, me voy a ir con el Forex y voy a tomar el máximo apalancamiento posible, porque lo más probable es que vamos a perder todo nuestro capital
en un par de horas, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente el apalancamiento es bueno, tenemos que saber usarlo, es una excelente herramienta, pero hay que saber usarlo. Y por supuesto hay que saber que existe. Por eso decíamos en este secreto número 10 que existen diferentes niveles de apalancamiento. Vamos al secreto número 11. Y acá es donde todo empieza a juntarse, donde todo empieza a tener sentido. Dice así, existe una combinación de plazo, de instrumento y apalancamiento que es adecuada para cada inversor. Fíjense que aquí no estoy diciendo que existe una fórmula mágica, que existe una combinación perfecta de plazo, instrumento y apalancamiento, porque eso no existe. Por supuesto que no existe. Estamos en el mundo de los negocios, y en el mundo de los negocios no hay nada garantizado. Y sabemos que en el mundo de la bolsa de valores hay operaciones que vamos a ganar y operaciones que vamos a perder. Esas son las reglas del juego, ¿sí? Es decir, no hay una fórmula mágica. Pero sí existe una combinación de plazo, de instrumento y de apalancamiento que es adecuada para cada uno de ustedes, para cada inversor. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con ciertas condiciones que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, ¿cuánto capital tenemos? ¿Cuánta aversión tenemos al riesgo? ¿Cuánto dominio emocional tenemos? ¿O cuánto nos gusta, por ejemplo, trabajar en una situación de adrenalina como sería el trading intradía? Que tanto nuestro carácter como nuestro capital de inversión, el tamaño de nuestro capital de inversión y otros factores van a dictar cuál es para cada uno de nosotros, esto no es para todo el mundo, para cada la combinación adecuada de plazo, instrumento y apalancamiento. Ahora, si ustedes me preguntaran cuál es la que nosotros recomendamos en general, habíamos dicho que recomendaríamos el corto plazo y trabajar con un apalancamiento que, si bien no es cero, no sea demasiado elevado. Otra ventaja del corto plazo es que no tenemos que trabajar con el mercado en vivo, entonces no tenemos que tener ese gran dominio de las emociones que tiene que tener un day trader. Pero lo que dice el secreto número 11 es no que existe un plazo o un instrumento para todo el mundo, sino que existe una combinación de plazo, instrumento y apalancamiento que es adecuada para cada inversor. Es decir, en última instancia, cada uno de nosotros tenemos que encontrar esa combinación que realmente funciona para nosotros. Los mercados se mueven siguiendo patrones perfectamente conocidos y estudiados. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que creen que invertir en la bolsa de valores es como participar en un juego de azar, es como ir al casino. Y desgraciadamente, el 95% de las personas ingresa a la bolsa de valores con esa mentalidad. La trata como si fuera un casino y por ende les va como les va a las personas en los casinos. El 95% de las personas pierden dinero en la bolsa de valores. Esa es la estadística. 95% de personas pierden dinero en la bolsa de valores. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero eso es altísimo, eso quiere decir que es terrible, es un juego de azar. No, para nada. Les cuento otra estadística. El 95% de los negocios físicos fracasan y se cierran antes de 5 años. Fíjense qué parecido, y aquí no estamos hablando de bolsa de valores, porque uno habla de bolsa de valores y todo el mundo dice, pero eso es mucho riesgo, eso es como ir al casino. No, acá estamos hablando de negocios físicos. Estamos hablando de poner una tienda, de poner un supermercado, de poner un kiosco, lo que sea, un negocio físico. La estadística en el mundo es que el 95% de los negocios físicos se cierran antes de llegar a los 5 años. ¿Por qué fracasan la mayoría de los emprendedores? Por las mismas razones que fracasan la mayoría de las personas que quieren invertir en la bolsa de valores. No conocen el mercado. Ahora, entrar en un mercado que uno no conoce sin prepararse para operar en ese mercado es simplemente una irresponsabilidad, pero no quiere decir que el mercado en sí es malo. Lo que quiere decir es que nosotros no fuimos suficientemente responsables para prepararnos para entrar en ese mercado, para entrar en ese juego en el cual queremos jugar y no tenemos todas las cartas, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que las reglas
del mercado no se conozcan. Como dice el secreto número 12, los mercados se mueven siguiendo patrones perfectamente conocidos y estudiados. Y en el caso del mercado de valores, esto es un estudio que no es de hace 10 años o de hace 20 años, es de hace siglos. Y digo esto y me detengo porque estoy esperando que alguno diga, bueno, estás exagerando, ¿cómo hace siglos? ¿Será hace 50, 60, 80 años? No, lo que quise decir es lo que dije, hace siglos. ¿Saben por qué? Porque el primer mercado de valores, de hecho el primer mercado de futuros del cual tenemos referencia en el mundo, existió por el año 1400 en Japón, donde ellos vendían, tradeaban, digamos, comerciaban con lo que ellos llamaban contratos de arroz vacío. ¿Por qué contratos de arroz vacío? Porque estaban vendiendo una cosecha que todavía no existía. Es lo que nosotros en este momento conocemos como futuros, contratos de futuros. Ellos le llamaban contrato de arroz vacío porque el arroz no estaba, iba a estar en unos años más. Y ellos estaban tradeando con eso. Y estaban aplicando lo que nosotros ahora usamos todo el tiempo, que son los patrones de velas japonesas que fueron desarrollados por aquella época y que luego fueron estudiados durante siglos. Es decir, con esto que queremos decir, que esto no es algo nuevo, que esto no es algo que apareció ayer o que apareció en el año 2000 con Internet. No, esto es algo que se viene haciendo y que se viene estudiando durante siglos. Por eso decimos que los mercados se mueven siguiendo patrones perfectamente conocidos y estudiados. Que nosotros no los conozcamos o no los hayamos estudiados no implica que esos patrones no existen y no son perfectamente conocidos y estudiados. Es necesario que si realmente queremos ingresar en este mundo de la bolsa de valores, nos tomemos el tiempo de estudiar y de conocer todos estos patrones. Secreto número 13. Existen estrategias avanzadas de control de riesgo que permiten reducir el riesgo de las operaciones en la bolsa de valores a un nivel similar al de cualquier otro instrumento de inversión. Esto es interesante. Si ustedes nunca escucharon esto de estrategias de control de riesgo, quiere decir que están mal, porque uno no puede entrar en la bolsa de valores y definitivamente no puede entrar en ningún tipo de negocio de inversión si no cuenta con estrategias adecuadas para controlar el riesgo de sus inversiones. Y esto es para todo, no solamente para la bolsa de valores. El otro día comentábamos qué pasa si queremos hacer una inversión inmobiliaria. Algunas personas dicen que las inversiones inmobiliarias es el más bajo riesgo que existe. Algunos incluso dicen que no tiene riesgo. Pero como sabemos, todo tiene riesgo en el mundo de los negocios y las inversiones. Pero veamos este ejemplo, ¿no? Me voy a meter en una inversión inmobiliaria en donde tengo que poner capital para la construcción de un barrio, donde por supuesto tengo proyecciones de cuánto va a tardar la construcción, 2 o 3 años, cuánto se van a vender las unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Proyecciones. Proyecciones y realidad son cosas muy diferentes. En la bolsa de valores también tenemos herramientas profesionales que nos dan proyecciones de lo que posiblemente va a pasar. Ahora, ¿es lo que pasa el 100% de las ocasiones? No, por supuesto, no proyecciones. En el caso de las inversiones inmobiliarias es lo mismo. Yo espero tener tal retorno sobre la inversión en un tiempo X, digamos 3 años, cuando las unidades están construidas y se venden. Pero hay muchas cosas, muchos factores que no podemos prever. Por supuesto, debemos, si somos responsables, analizar la inversión y tratar de tener todos los factores a nuestro favor. Aún así, pueden suceder cosas imprevistas. Por ejemplo, ¿qué pasa si se construye una carretera que pasa justo detrás de ese barrio privado y entonces el valor de la propiedad cae porque las personas no quieren ir ahí porque hay muchos ruidos molestos que no les permiten descansar? Eso es algo que no podíamos prever 3 años atrás. ¿Qué pasa si de pronto la zona sufre un desarrollo en donde hay muchas pandillas, bandas, etcétera? Hay mucha inseguridad y entonces las personas no quieren mudarse a esa zona de la ciudad. Algo que no podíamos prever. Es decir, hay muchas cosas que pueden pasar y que pueden afectar el retorno de nuestra inversión en cualquier negocio. Pero si nosotros somos responsables, tenemos que siempre
estar equipados con un paquete de estrategias de control de riesgo, porque todo negocio tiene riesgo. ¿Mm? Pero en todo negocio, en toda industria, existen ciertas herramientas para controlar el riesgo, que básicamente tienen mucho que ver con conocer el mercado en el cual me estoy moviendo. Por eso es necesario que uno conozca el mercado en el cual se está moviendo, sea cual sea, propiedad inmobiliaria, negocios, lo que sea. Yo tengo que conocer el mercado y tengo que tener a mi disposición estrategias para controlar mi riesgo, para reducirlo, para salir sin haber perdido todo el capital de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la bolsa de valores, existen estrategias avanzadas de control de riesgo que nos permitan reducir el riesgo de las operaciones de la bolsa de valores a un nivel similar al de cualquier otro instrumento de inversión. Lo que quiero decir con esto es a un nivel de riesgo similar a operar en el mercado inmobiliario o a realizar cualquier otro tipo de negocio físico. No es que la bolsa de valores es de por sí y por su naturaleza más riesgosa que cualquier otro negocio. Todo lo contrario. Todo depende de las estrategias de control de riesgo que nosotros usemos. Si entramos a la bolsa de valores sin saber nada y simplemente siguiendo posiblemente las noticias financieras o cualquier otro tipo de información, obviamente vamos a que nos maten, vamos a perder nuestro dinero. Pero eso no quiere decir que la bolsa de valores sea riesgosa. Eso quiere decir que nosotros somos o estamos actuando en ese caso en una forma irresponsable. Y lo mismo puede suceder en cualquier otro mercado. Es decir, si nosotros usamos estrategias, la bolsa de valores no tiene más riesgo que cualquier otro tipo de inversión. Ese era el secreto número 13. El secreto número 14 nos dice lo que veníamos comentando, que las inversiones en la bolsa de valores no son más riesgosas que manejar cualquier otro tipo de negocio. Inclusive aquí no estamos hablando ya de inversiones, sino de negocios. Y viene muy útil la estadística que citábamos antes. El 95% de los negocios físicos cierra, se clausura, fracasa antes de 5 años. Es decir, que todo negocio físico tiene riesgo. Y el que me diga, entonces los negocios en Internet no tienen riesgo. No, todo negocio físico o en Internet tiene riesgo. La inversión obviamente tiene riesgo. Pero si nosotros manejamos nuestra inversión en la bolsa de valores, no como ir al casino, sino como un negocio, y existen, y ya les vamos a comentar un poquito, cuáles son las formas de prepararnos para manejar nuestra inversión como si se tratara de un negocio, porque realmente es lo que debe ser un negocio, entonces no va a ser más riesgosa que manejar cualquier otro tipo de negocio. Ahora, obviamente, si manejamos nuestras inversiones como ir al casino o invertimos y rezamos, no podemos esperar que no haya un alto riesgo en cada operación que hacemos. Pero recuerden, existe una manera de manejar nuestras inversiones como un negocio y esa es la única manera que yo les puedo recomendar. Secreto número 15. El potencial de ganancia de las inversiones en bolsa es totalmente ilimitado. ¿Por qué decimos que es totalmente ilimitado? Porque el volumen de transacciones, el volumen de inversión, realmente es tan grande, no es infinito obviamente, pero es tan grande que a todos los fines prácticos es ilimitado. Nos puede permitir duplicar, triplicar, multiplicar por 10, por 100, por 1000 nuestro capital y no estaríamos prácticamente agotando la capacidad de la bolsa de valores. Para que ustedes tengan una idea, operando en el mercado de futuros con el E-mini Standard & Poor's 500, que es un futuro que, para que ustedes entiendan, un futuro es como si fuera una acción. Una acción. En el mercado de valores de Estados Unidos hay 7000 acciones y otros tantos futuros, opciones, etc. ¿Sí? Operando con este futuro, que es como si fuera una acción, nada más que es un futuro, es otro instrumento de inversión. Este instrumento de inversión tiene un volumen diario de, ¿adivinen qué? Adivinen la cantidad de dinero que se opera diariamente de este futuro. 250 billones con B, es decir, 250.000 millones de dólares diarios, cada día. Es decir, más del Producto Bruto Interno de la mayoría de los países en desarrollo en un día. En un día.
Es decir, si nosotros entramos a operar con ese futuro, recuerden que es solo uno de miles de instrumentos de inversión que hay en la bolsa de valores de Estados Unidos. Pero tomemos ese. Si entramos a operar con ese futuro y ponemos $10.000 en cada operación, ¿podremos afectar a la bolsa de valores? Para nada. Si ponemos 100 millones, hay muchos inversores, especialmente instituciones que entran en cada operación con 100, 200, 300 millones. ¿Podremos afectar el mercado de valores? No, absolutamente no. Si entramos con 1.000 millones, ¿podemos afectar el mercado de valores? No, para nada. Solo en ese instrumento de inversión hay 250.000 millones diarios. En Forex hay 3 trillones diarios de volumen de negociación. Es decir, a todos los fines prácticos, el mercado de valores tiene un potencial ilimitado que nos puede permitir duplicar, triplicar, quintuplicar, multiplicar por 10, 20, lo que sea, nuestro capital de inversión. Es decir, no hay un techo a cuánto podemos hacer crecer nuestro capital de inversión porque el volumen de negociación es realmente enorme. Secreto número 16. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque es el último. Y nos dice que el secreto de la bolsa, el negocio de la bolsa de valores es un negocio de habilidades. No, hay varias cosas que quiero rescatar de esto. Primero, que yo no dije la bolsa de valores, dije el negocio de la bolsa de valores. Es decir, que estoy poniendo énfasis en la bolsa de valores y tratar nuestras inversiones en la bolsa de valores como un negocio. Y cuando hablamos de tratar las inversiones como un negocio, no hay negocio sin plan de negocio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ser serios, de poner un plan de negocios y todo lo que eso implica para operar en la bolsa de valores seriamente, como si fuera un negocio. Y cuando hablamos de la bolsa de valores como negocio, decimos que es un negocio de habilidades. Y por supuesto no es una cuestión de azar. ¿Por qué no es una cuestión de azar? Porque tenemos acceso a una multiplicidad de herramientas que si las sabemos usar correctamente nos pueden ayudar a predecir con un alto grado de acierto qué es lo que va a suceder en el futuro en la bolsa de valores, ¿sí? Es decir, no es simplemente apostar y tener 50% de chances de ganar y 50% de chances de perder, como sería el casino. No, acá podemos tener 70, 80, 90% de probabilidades de acertar porque estamos usando herramientas que nos permiten estudiar estadísticamente patrones perfectamente estudiados y conocidos como la vida. ¿Quién usamos herramientas? Recuerden que un piloto que maneja un avión vuela por instrumentos. Nosotros tenemos que volar por instrumentos en la bolsa de valores. Tenemos que usar herramientas. Pero ¿qué pasa si nosotros nos ponen de un día para el otro en esa cabina de control? Nos dicen, acá tenés todos los instrumentos. Tenés que despegar de acá y tenés que aterrizar, digamos, en París. No sabríamos qué hacer, ¿verdad? Porque más allá de que el piloto usa muchas herramientas, en realidad esa profesión es una profesión de habilidad. Ese piloto tuvo que prepararse y tuvo que practicar y desarrollar ciertas habilidades que el común de las personas no tiene. Lo mismo pasa con la bolsa de valores. Usamos instrumentos, volamos muchas veces por instrumentos y así debe ser porque eso nos permite no dejarnos llevar por nuestras emociones. Las personas que se dejan llevar por sus emociones pierden dinero en la bolsa de valores, inevitablemente. Pero más allá de eso, más allá de que usamos las herramientas y los instrumentos más avanzados para el análisis de la bolsa de valores no es un negocio de instrumentos, no es un negocio de herramientas, es un negocio de habilidades. Es un negocio que depende de que cada uno de nosotros desarrolle las habilidades adecuadas. Las herramientas no hacen el trabajo, las herramientas nos ayudan, nos brindan el soporte que necesitamos en nuestras operaciones en la bolsa de valores, pero para saber usarlas, para usarlas adecuadamente, para usarlas, diría hasta sabiamente, para saber usarlas en su perfecta, necesitamos desarrollar habilidades propias de toda persona que se quiere dedicar a este negocio. Entonces, secreto número 16, no piensen ustedes que hay una clave mágica
o una herramienta mágica, tenemos que prepararnos y desarrollar las habilidades que este negocio requiere. Si lo queremos hacer, fantástico, porque es un negocio maravilloso, un negocio que nos puede dar muchas satisfacciones. Si no lo queremos hacer, si estamos buscando, por ejemplo, hay muchas personas que buscan software que pueda hacer las operaciones por ellos y piensan que puede existir algún software que puede reemplazar las habilidades de una persona que conoce el mercado, están totalmente equivocados, ¿sí? Y van a gastar miles y miles de dólares en pagar servicios y software que pueden funcionar por un mes, 2 meses, 3 meses y después evaporar todo su capital de inversión en cuestión de semanas. ¿Por qué? Porque no hay software que pueda reemplazar las habilidades del trader. Porque el negocio de la bolsa de valores no es un negocio de herramientas, es un negocio de habilidades.